Con vosotros una vez más en el programa Preguntas y Respuestas de nuestro canal para contestar a las que se han seleccionado para el día de hoy. Comenzamos con la primera de ellas de Alexander Manrique, que dice: Hola querido pastor, entiendo el plan de redención antes de la caída del hombre y lo que dice Gálatas 4:4-5. Te había hecho una pregunta tiempo atrás donde yo te decía que el diablo llevó a Cristo a la cruz. Tú me ayudaste a entender, lo cual te agradezco mucho, pero sigo sin entender Lucas 22:3. ¿Para qué el diablo entró en Judas Iscariote? ¿Será que lo que el diablo no sabía era que Cristo iba a resucitar? Satanás se posesionó de Judas para que actuase conforme a su maldad, es decir, a la maldad del diablo, en aquel que se había posesionado, teniendo en cuenta que él es mentiroso y homicida y quiere dar muerte a todos. El hecho de que Jesús quedaría sujeto a la muerte como un hombre no nos permite decir que Satanás no sabía si iba a resucitar, porque Jesús había dicho a los discípulos, y Satanás lo conocía, que resucitaría al tercer día. Denis Margarita Batista, ¿pudiera usted explicarnos brevemente por qué Ezequiel 21 Dios decide eliminar a justos y a perversos por igual? Pero después el capítulo 22 dice que no encontró a nadie. ¿Será que todos se pervirtieron y no había justos, o que de todas formas Dios decidió eliminarlos por igual? El juicio nacional contra Israel o sobre Israel por el pecado trae como consecuencia ese juicio por las acciones de los hombres de Israel, que Dios había verificado a lo largo del tiempo y que acarreaban por rebeldía contra la voluntad de Dios la destrucción de ese pueblo. Si bien es de notar en el capítulo 21 que todos están corrompidos y llenos de pecado. Esto sigue en el capítulo 22 y se presenta un panorama de tremendo pecado y maldad que justifica el juicio de Dios y la eliminación, valga la expresión, de ese pueblo como nación. Pero ten en cuenta la gracia y la misericordia de Dios siempre manteniendo un remanente, pequeño, pero un remanente de ese pueblo que no es consumido y que será traído de nuevo a su tierra y habitará en toda ella y especialmente también en Jerusalén. Se reconstruirá el templo, etcétera, etcétera, porque Dios es bueno y misericordioso. Emanuel Jiménez Silva, hace unos días ocurrió una tragedia a una familia en la que un niño de 2 años murió de una manera bastante trágica, a tal punto que los mismos pastores o líderes de la zona no encontraban palabras de consuelo para la familia afectada. Eso me preocupaba. Desde ese día llevo preguntándome varias cosas. Cuando ocurren tales cosas, ¿qué explicación podemos dar? ¿Dios lo permite? ¿Fue un designio de Dios? Si es así, nos podría preguntar, ¿por qué Dios permite que nos ocurran estas desgracias y sin embargo a otras personas no permite que le ocurran tales cosas? Llevo días luchando interrumpidamente e internamente con estas preguntas. Sé que Dios es bondadoso, pero admito que este asunto me dejó tocado. No hay ninguna respuesta válida que conteste a la pregunta ¿por qué Dios hace lo que hace? Dios establece el término de la vida del hombre. Para unos son más años, para otros menos, muriendo siendo niños, pero todos mueren. Este es el primer principio bíblico. Dios no quiere tragedias, pero permite situaciones por su soberanía para enseñar a los creyentes alguna lección. Los perdidos pareciera que no tienen esos problemas y la pregunta es ¿por qué? Nada mejor que leer el Salmo 37 y el Salmo 73 para encontrar consuelo y tranquilidad en medio de las pruebas, ya que los que aparentemente no tienen problemas y dificultades y siendo injustos viven de una forma abiertamente provechosa para ellos, mucho más que los justos, estos perecen, mueren
y terminaron. Su vida acaba ahí y su condenación es perfecta, es eterna, es definitiva, mientras que los creyentes van a la presencia del Señor. No podrás conocer nunca, ni tú ni yo, la mente de Dios. Y si Dios te explicase por qué permite estas cosas, no lo entenderías, porque su pensamiento es infinito y el nuestro es limitado. Solo mira las adversidades desde la óptica de su amor que dio por nosotros a su Hijo unigénito, y descansa en medio de las lágrimas en él. Un día, en su presencia, sabremos que Dios nunca se equivoca. Ángel Fernández Vidal, ¿qué quiso decir Jesús cuando mandó poner la otra mejilla? ¿No debemos defendernos? Me extraña. ¿Qué hizo Jesús cuando era maltratado? Encomendó su causa al que juzga justamente. Él podía defenderse y eliminar a todos sus enemigos, pero se entregó a la muerte por nosotros. No siempre la defensa de los derechos pone en evidencia la virtud del cristiano. Ahora es verdad que en ocasiones cuando la obra lo requiere, como era el caso de Pablo, puedo demandar a las autoridades un trato especial, como él demandó siendo romano, y puedo defenderme para que mi vida no peligre y pueda continuar siendo un instrumento en las manos del Señor para su gloria. Javier Mejía, ¿debemos los cristianos estar atentos a alguna señal que nos permita entender que el traslado de la Iglesia está muy cercano? Lo pregunto porque el traslado de la Iglesia es una doctrina de la cual se escucha poco en muchas iglesias y hay creyentes que por ese motivo pueden no estar muy atentos a este evento. Hemos contestado ya esto recientemente en programa, no sé si fue el anterior, a esta pregunta, y no hay ninguna señal que deba cumplirse para el traslado de la Iglesia. Las señales tienen que ver con la segunda venida de Cristo, no con el traslado de la Iglesia. Cristo puede venir en cualquier momento, ahora mismo. Puede llamarnos para que estemos para siempre con Él. Jai Reyes, ¿por qué algunos judíos hablan de que Adán tuvo una mujer antes que Eva que se llamaba Lilith? Esto lo sacan de Génesis 1:27. Aquí creó a Lilith y Génesis 2:18-23, donde creó a Eva. ¿Cómo podemos refutar esto? Porque yo creo que Dios solo creó a Adán y a Eva. Los judíos, los judaizantes, dicen cosas que no tienen ningún apoyo bíblico y sirven al tentador para desviar, si le fuera posible, la fe de los santos. No hay creación de dos mujeres, sino de una, Eva, la madre de los vivientes. El resto son especulaciones mentirosas a las que hay que prestarle en ningún caso ninguna atención. Es decir, no hay que prestar ninguna atención a especulaciones de este tipo por estas personas. Rolando Mejía, ¿puede usted contestarme respecto a la cita de 1 Corintios 15:52? ¿Cómo se debe interpretar la trompeta final? Mi inquietud es si al final de la gran tribulación o antes respecto al rapto. En este mismo orden, ¿cuál es el versículo que tiene relación con Mateo 24? Bueno, la final trompeta es interpretada por algunos como la séptima trompeta de Apocalipsis. Eso significaría que la Iglesia sería trasladada de la tierra a la presencia del Señor a los 3 años y medio de haber comenzado la tribulación. Sin embargo, hay evidencias bíblicas que permiten sostener que la Iglesia no pasará por los 7 años de tribulación, ni total ni parcialmente, ya que en ese tiempo la ira de Dios recaerá de esta forma sobre los moradores del mundo. Y eso es mucho más consonante con la hermenéutica bíblica de que la Iglesia será llevada
antes a su presencia y Dios la librará de esa situación. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Julio César Peña. En vista de que Mateo 24 está escrito cronológicamente y que se adjudica al pueblo de Israel, ¿qué aplicación tiene referente a la Iglesia el capítulo 24? Toda la revelación de Dios tiene importancia para la Iglesia. En el capítulo profético, para que conozcamos lo que Dios ha determinado para el tiempo futuro, de modo que le conozcamos mejor y le adoremos y obedezcamos correctamente. Para la Iglesia tiene la bendición de saber que no estaremos en una experiencia semejante y que su gracia nos llevará antes para estar para siempre con el Señor. Julio César Peña. ¿Puede orientarme con relación al diezmo levítico? ¿Qué aplicación tiene para la Iglesia en este tiempo en caso de que se aplique? ¿Cómo hacerlo correctamente? Ya hemos contestado esta pregunta en el programa anterior. El diezmo es un valor de referencia que se establece en la Biblia para la ofrenda desde antes de la ley. El diezmo no está vigente como obligación o como algo de obligado cumplimiento hoy, sino que como administradores de todo lo que tenemos, que no es nuestro, al haber sido comprados por Dios, debemos valorar cuánto de lo que Él nos da debemos ofrendar. El diezmo es simplemente una referencia de ofrenda mínima. Rolando Mejía. He seguido sus aportes en la enseñanza bíblica y ha expresado que la salvación no se pierde. Sin embargo, me siento confundido con Hebreos 2, 1, 3. ¿Cómo debemos interpretar esa pista? ¿De qué está hablando el escritor? Es necesario que no nos deslicemos, dice él, es decir, no nos apartemos del camino, de modo que el camino ahí es la palabra dicha, las instrucciones recibidas que deben ser atendidas porque vienen de parte de Dios para que la disciplina de Dios no nos alcance. Lo que descuidamos es la salvación en la forma de santificación. Si descuidamos la santificación, tendremos consecuencias. Pero en ningún modo se habla de pérdida de salvación. En ningún lugar de la Biblia se enseña tal cosa. La salvación no se pierde. Ministerio Impacto Cibernético. ¿Alguna recomendación para una iglesia pequeña y su crecimiento? ¿Tiene alguna literatura útil? Sí. Una sola. La Biblia. Ahí tienes todo el manual para el crecimiento. Se debe tener en cuenta la demanda de Pablo, que prediques la Escritura. Así lo hacían los cristianos de la Iglesia en tiempos apostólicos, y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Alejandra Santuario. Tengo una pregunta sobre el perdón. Comprendo que Dios nos manda a perdonar, pero ¿es algo automático o hay un proceso implicado? Es siempre, yo diría, instantáneo, porque así nos perdona Cristo. Y Cristo vive en nosotros. Por tanto, la vida de Cristo se refleja en nuestra vida. No hay disculpa para no perdonar siempre, aunque no nos pidan disculpa por el daño que nos hicieron. Manuel Sandoval. ¿Cree usted que Dios ya tiene predestinada la pareja de un creyente o que nosotros como creyentes debemos orar y elegir la persona? Lo anterior en el contexto de elegir pareja en Cristo es escoger a otros creyentes. Ya se ha contestado también. No creo en un predeterminismo. Creo que Dios estableció un parámetro bíblico para el casamiento de un cristiano, que sea en el Señor. Buscar a la persona que cumpla el requisito, orar por ella y, si es de tu agrado, formalizar el matrimonio. No esperes que el Señor te ponga a la mujer de tu vida a tu lado para que tú no tengas que hacer nada.
Tienes que acercarte a ella, dialogar con ella, conocerla en el sentido espiritual de la palabra y dialogar mucho para llegar a conformar una unidad matrimonial definitiva. Cristian Doncel, ¿qué es la visitación de Dios? Bueno, Dios nos visitó, por ejemplo, en Cristo cuando vino a la tierra y nació en Belén. No hay ninguna otra cosa especial en la visitación de Dios. Dios viene a visitar a su criatura permanentemente, pero no hay ningún aparato extraordinario en ese asunto y mucho menos un término que sea experiencia nueva de que Dios nos ha visitado. Dios ahora no necesita visitarnos, porque está presente en cada uno de nosotros. Ángela Silva. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué significa ese texto? Pues simplemente que la mujer que no es sabia porque ignora o no conoce o no vive lo que enseña la Biblia, podrá hacer cosas de persona necia que en lugar de afirmar su casa, la destruya, le quite estabilidad, en fin, esto destroce la familia. Ángela Silva. Por mucho que el hombre ame a la mujer como Cristo amó a la Iglesia, la mujer que no se somete a lo establecido por Dios como cabeza, no se le somete a lo establecido por Dios como cabeza. Ese matrimonio será una bendición. Estimada Ángela, Dios no promete bendecir a quien no obedece. Es muy necesario entender también qué quiere decir eso de que la mujer se someta al marido, porque el término en el texto griego habla más bien de subordinación, de aceptar un orden. Y eso de que el marido es la cabeza hay que estudiarlo y definirlo también. Requiere un estudio que no podemos hacer en una respuesta a una pregunta. Llegamos al final del programa hoy. Pedimos al Señor una bendición especial sobre vuestras vidas y ministerio. Pedimos al Señor que este trabajo del programa, en donde hay por lo menos un aliento semanal, un mensaje semanal de aliento los martes, miércoles y jueves, preguntas y respuestas, viernes estudio bíblico y domingo el mensaje dominical, sea para edificación de su pueblo y para gloria de su nombre. Si estas labores, estos ministerios del canal son de bendición para tu vida, comunícalo a otros, para que otros se suscriban también al canal y puedan recibir programas nuevos, sumamente nuevos, que están a punto de salir. Que el Señor os ayude en todo.